El cielo de noviembre era una herida mal cerrada sobre el valle, un gris plomizo que lloraba una llovizna fina y persistente, empapando la tierra negra y la hierba cansada del pequeño cementerio familiar. Estábamos allí, mi padre, mis tíos y yo, como cuervos silenciosos alrededor de una tumba abierta. La ciudad, con su hambre de asfalto y progreso, nos había forzado a esto, a desenterrar a nuestros muertos, a mudar sus huesos a un camposanto anónimo y numerado, a mi abuelo Elías. Hacía 30 años que lo habíamos enterrado. Yo era apenas un niño, pero el recuerdo de su mano, grande y callosa, sosteniendo la mía, seguía siendo el ancla más firme de mi memoria. El abuelo no era un hombre de muchas palabras, pero sí de muchos silencios. Silencios que olían a tabaco de liar y a tierra mojada. Su única voz constante, el único pulso rítmico que acompañaba su calma, era el latido metálico de su reloj de bolsillo. Una pieza de plata, pesada y lisa por el roce de su pulgar, con una cadena que se perdía en el ojal de su chaleco. No medía el tiempo, lo domesticaba. Cada tic-tac era una sílaba de su propia existencia sosegada. Recuerdo el día del entierro. La abuela, con el rostro como un mapa de dolor seco, deslizó el reloj en el bolsillo del chaleco del abuelo antes de que cerraran el ataúd. Para que no se sienta solo en la oscuridad, susurró, para que su tiempo lo acompañe. Fue un gesto de amor tan profundo que se nos grabó a todos en el alma. El corazón del abuelo se había detenido, pero su tiempo, su fiel compañero de plata, seguiría con él en su viaje final. Ahora, 30 años después, el ataúd de roble oscuro emergía de la tierra con un gemido húmedo. Los hombres de la funeraria lo depositaron con cuidado sobre unos caballetes. El aire se espesó, cargado con el peso de lo sagrado y lo profano. Mi padre, con el rostro tenso, dio la orden con un gesto de la barbilla. Uno de los operarios, con más reverencia de la que esperaba, forzó la tapa oxidada. El crujido de la madera vieja fue como un quejido que llevaba 3 décadas contenido. Dentro, el tiempo había hecho su obra, despojando al abuelo de todo salvo lo esencial. Pero allí estaba, sobre el polvo de su chaleco, intacto. El reloj, la luna de plata que había medido sus días. La luz grisácea del día se reflejó en su superficie, un destello pálido en la penumbra de la muerte. Nos quedamos mirándolo en silencio, un silencio que se masticaba, denso como la tierra removida. Era un alivio extraño verlo allí, un testimonio de que el amor de la abuela había perdurado bajo el suelo. Y entonces ocurrió. Al principio, fue un sonido tan leve que creí que era el goteo de la lluvia en la tapa metálica de una lápida cercana, o quizá el viento jugando con una hoja seca. Pero no llovía con fuerza, y no había viento. El sonido se repitió, más nítido esta vez. Tic. Una pausa suspendida en el aire helado. Tac. No venía de fuera, venía de dentro, del ataúd. Mi tío se santiguó, con los ojos orbitados fijos en el féretro. Mi padre dio un paso atrás, un movimiento involuntario, como si hubiera tocado algo ardiente. Yo me quedé paralizado, con la respiración atrapada en la garganta. El sonido era inconfundible, era el pulso del reloj del abuelo, rítmico, imposible, metódico. Un corazón de metal que había vuelto a la vida en el pecho de la muerte. Las miradas de todos se cruzaron en el aire, tejidas de espanto y una pregunta que nadie se atrevía a formular. Los operarios habían retrocedido, pálidos, murmurando entre ellos. Pero yo no sentí miedo, sentí una sacudida que me recorrió desde los pies hasta la nuca. Sentí su presencia. Como si en cada tic-tac el abuelo Elías estuviera inhalando una bocanada de tiempo prestado para decirnos algo. El sonido llenó el cementerio, un pulso constante y vivo en aquel campo de silencio. Era un eco, una afirmación. El reloj, aquel reloj que llevaba 30 años mudo y enterrado junto a un corazón detenido, acababa de empezar a marcar la hora. No la nuestra, marcaba la suya. El tic-tac no era un sonido, era el nuevo centro del universo. Un universo reducido a 1 metro cuadrado de tierra profanada, a 4 rostros pálidos y a la cavidad oscura de un ataúd.
Cada latido de plata era un clavo que nos fijaba al suelo, un ancla que nos hundía en la profundidad de lo imposible. El tiempo se había fracturado. Ya no era la línea recta que conocíamos, sino un círculo que giraba alrededor de ese pequeño objeto metálico. Fue mi padre, anclado siempre a la orilla de lo explicable, quien rompió el hechizo. Su voz, un murmullo ronco, intentó tejer un velo de lógica sobre el milagro o la profanación. Será la humedad, el cambio de presión, balbuceó, más para convencerse a sí mismo que a nosotros. Un resorte que se ha soltado después de tanto tiempo. Nada más. Pero sus palabras eran paja en el viento de aquel sonido metódico y perfecto. Un resorte soltado no late con la precisión de un corazón. No mide los segundos con una cadencia tan viva y deliberada. Los operarios, hombres acostumbrados a la quietud definitiva de la muerte, se miraron entre ellos, y uno, el más viejo, se quitó la gorra con un gesto lento y solemne. «Señor, nosotros no podemos seguir así», dijo, dirigiéndose a mi padre. Esto no es nuestro trabajo». «No lo toques, muchacho», graznó mi tío Manuel, su voz un arañazo en el silencio. Había dado un respingo cuando vio mi intención, cuando vio que mi cuerpo se inclinaba hacia adelante, atraído por el ataúd como el hierro a un imán. Hay cosas que es mejor dejar quietas, es un aviso. Pero yo no escuchaba, o quizá escuchaba otra cosa, no el miedo en la voz de mi tío, ni la razón temblorosa de mi padre. Escuchaba una llamada silenciosa en la cadencia del metal. El mismo ritmo que había mecido mis siestas de niño en el regazo del abuelo, el mismo pulso que acompañaba sus cuentos sin palabras, contados con la mirada perdida en el horizonte. Era el lenguaje del abuelo Elías, y estaba hablando. Di un paso, luego otro. Mis botas se hundieron levemente en la tierra blanda junto al foso. El aire olía a raíces rotas, a tiempo estancado, y ahora a ozono, como antes de una tormenta eléctrica. Mi mano no temblaba de miedo, sino de una extraña y solemne anticipación. Me arrodillé, ignorando el barro que manchaba mis pantalones. La sombra de mi cuerpo cayó sobre el interior del ataúd. El tic-tac pareció volverse más íntimo, un secreto susurrado solo para mí. Extendí el brazo. Mis dedos rozaron el polvo del chaleco, un sudaño de 30 años que se deshizo al contacto. Luego, la plata, fría, inesperadamente fría al primer contacto, como si guardaba el hielo de 3 décadas bajo tierra. Y entonces, mientras mis dedos se cerraban sobre su superficie lisa y pesada, sentí algo más. Un calor sutil, casi imperceptible, que comenzó a emanar de él, como si el pulso de mi propia sangre lo estuviera despertando, o él a la mía. Lo levanté. La cadena de plata se deslizó con un susurro fantasmal, liberándose de las hebras de tela descompuesta. Lo sostuvo en la palma de mi mano. El sonido ahora era claro y vibrante, una vida minúscula luchando contra el silencio del mundo. El peso era familiar, el mismo peso que sentía cuando el abuelo, en un gesto de confianza infinita, me lo dejaba sostener por un instante. Abrí la tapa con el pulgar, un gesto que había visto hacer a mi abuelo miles de veces. El pequeño clic fue un eco del pasado. La esfera de porcelana blanca estaba inmaculada, las manecillas negras y delgadas perfectas, y se movían. El segundero avanzaba con una fluidez imposible, barriendo el rostro del reloj con una gracia viva. No marcaba una hora reconocible, no seguía el ritmo del sol gris que nos observaba, seguía su propio compás, un tiempo nacido en la oscuridad, bajo la tierra. Alcé la vista. Mi padre me miraba con una mezcla de terror y asombro. Mi tío rezaba en voz baja, con los ojos cerrados. Los operarios se habían alejado, formando un pequeño círculo a una distancia prudente, como si mi mano sostuviera una brasa sagrada o maldita. En ese momento, lo supe. Aquello no era un resorte, no era un aviso, era una herencia. El abuelo no nos había dejado tierras ni dinero, solo el recuerdo de sus manos y sus silencios, y ahora me había dejado su tiempo, un tiempo que se negaba a morir. El tiempo del abuelo había vuelto, y, por alguna razón que escapaba a la lógica y al espanto, me había elegido a mí para ser su guardián.
El mundo se había contraído al cuenco de mi mano. Fuera de esa esfera de plata fría y pulsante, todo lo demás, el cementerio, el cielo lloroso, los rostros espantados de mi familia, era un borrón, un paisaje desenfocado. El tic-tac no era un sonido que se oyera con los oídos, sino con el esqueleto. Era el único idioma verdadero en medio del balbuceo del viento y la lluvia. «Eso está maldito, sobrino», graznó mi tío Manuel, su voz un arañazo en la quietud. «Devuélvelo, pertenecía a los muertos, déjalo con los muertos». Su miedo era casi tangible, una capa de escarcha sobre el aire. Pero sus palabras no me alcanzaron. ¿Cómo devolver una voz? ¿Cómo enterrar de nuevo un pulso que había luchado 30 años por volver a latir? Mi padre dio un paso hacia mí, con las manos extendidas, no para arrebatarme el reloj, sino con un gesto de súplica. Su pragmatismo se había hecho añicos contra la roca de lo imposible. «Hijo, por favor, escúchale, no sabemos qué es eso, es antinatural, déjalo donde estaba». Negué con la cabeza, despacio. Mis ojos se encontraron con los suyos. Quería que entendiera, que viera más allá del prodigio o la profanación. «No puedo». Mi voz sonó extraña, lejana, como si viniera de otro lugar. «No está maldito, está despierto. Es su voz, papá, es la voz del abuelo». Cerré el puño sobre la plata fría, sintiendo su pulso rítmico contra mi piel. Era un pacto, un juramento silencioso. El resto del proceso fue un ritual sombrío y apresurado. Los operarios, con una prisa que rozaba el pánico, transfirieron los restos del abuelo a un nuevo ataúd de viaje, sellándolo con una rapidez casi violenta. Nadie volvió a mirar dentro del féretro original, nadie se atrevió. Lo trataban como la escena de un crimen o el altar de un milagro, sin saber cuál de las dos cosas era. Yo no aparté la mano de mi bolsillo, donde el peso del reloj era un ancla que me mantenía firme en medio de aquella tempestad de lo imposible. El viaje de vuelta a casa fue un largo grito contenido. Mi padre conducía con los nudillos blancos sobre el volante, la mirada fija en la carretera mojada. Mi tío iba en el asiento trasero, desgranando un rosario invisible entre sus dedos, sus labios moviéndose en plegarias silenciosas. Y en medio de ese silencio denso, el tic-tac. No era fuerte, pero lo llenaba todo. Era un pasajero más, uno que había cruzado una frontera que ninguno de nosotros comprendía. Se filtraba a través de la tela de mi abrigo, no como un sonido, sino como una vibración, una certeza que se instalaba en el centro del pecho. Esa noche, en la soledad de mi casa, saqué el reloj del bolsillo y lo deposité sobre la mesita de noche de madera oscura. La plata brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. Su latido llenó la habitación, transformando el silencio. El silencio de mi casa ya no era vacío, estaba habitado. Me senté en el borde de la cama, observándolo durante horas. Las manecillas, delgadas y negras como hilos de tinta, no seguían el ciclo de 24 horas que rige nuestro mundo. A veces, el segundero se deslizaba con una velocidad vertiginosa, completando un minuto en apenas 10 segundos nuestros. Otras se detenía, temblando durante largos instantes sobre un número, como un colibrí suspendido en el aire, antes de reanudar su marcha lenta y cansada. No marcaba mi tiempo, marcaba el suyo, el tiempo de la tierra, el tiempo sin sol. Y entonces empecé a soñar. No eran los sueños confusos y etéreos de siempre, sino ecos vívidos, fragmentos de una memoria que no era la mía. Vi las manos del abuelo, jóvenes y fuertes, plantando el roble que ahora daba sombra al patio de la vieja casa. Sentí el sol de una tarde de agosto en mi rostro, mientras él, un niño, corría por un campo de trigo tan alto que le hacía cosquillas en la barbilla. Olí el café que preparaba la abuela en una cocina que yo jamás conocí. Eran fogonazos, postales de una vida que se había ido, enviadas a través del pulso de aquel reloj. El abuelo no me hablaba en sueños, me hacía recordar. Me desperté de madrugada, con el corazón acelerado y el sabor de un café inexistente en la boca. La habitación estaba en penumbra, pero el tic-tac seguía allí, constante, un metrónomo para mis pensamientos. Comprendí entonces que no había heredado un simple objeto. El abuelo me había legado su tiempo, sí, pero no como una medida, sino como una biblioteca.
Cada tic era una palabra, cada tac una frase, y las horas que sus manecillas dibujaban eran capítulos de una historia que solo ahora empezaba a ser contada. El reloj no medía el tiempo, lo narraba, y yo, en la quietud de la noche, me había convertido en su único oyente. Los días que siguieron ya no se midieron en horas, sino en latidos de plata. El mundo exterior, con su prisa y su ruido, se había vuelto un rumor distante, el murmullo de un río al otro lado de un valle. Mi realidad era el peso del reloj en mi bolsillo y el pulso que se acompasaba con el mío. En el trabajo, mis dedos se detenían sobre el teclado, la mirada perdida en un punto más allá del monitor, escuchando. No el tic-tac audible, sino el eco que dejaba en mi alma. Los sueños ya no se limitaban a la noche, se habían vuelto fugas, destellos que asaltaban mi vigilia. Al mirar un árbol joven en el parque, sentía en mis manos la textura áspera de la pala del abuelo al cavar el hoyo para plantarlo 50 años atrás. El aroma del pan de una panadería me traía el recuerdo nítido, casi doloroso, de la abuela espolvoreando harina sobre una mesa, que fue vendida y convertida en astillas mucho antes de que yo aprendiera a caminar. Me estaba convirtiendo en un archivo viviente de una existencia que no era la mía. Mi memoria se estaba poblando de fantasmas amables. Mi tío Manuel llamó un par de veces. Su voz, a través del teléfono, era un hilo tenso de preocupación. Me preguntaba si había llevado el reloj a bendecir, si había notado algo más, si me sentía bien. Le mentí. Le dije que se había detenido, que todo había sido producto del susto y la humedad. No podía compartir esto. Era un lenguaje secreto, una herencia intransferible. ¿Cómo explicarle que el reloj no me estaba quitando la vida, sino que me estaba dando una segunda, tejida con los hilos de la de mi abuelo? Una tarde, mientras el reloj yacía sobre mi escritorio, su ritmo cambió. El tic-tac, usualmente metódico y sereno, se volvió rápido, ansioso, casi febril. Era el latido de un pájaro atrapado. Me acerqué, fascinado y alarmado. La pequeña manecilla del segundero volaba sobre la esfera. Era una urgencia, un llamado. Sin saber por qué, sentí un impulso irrefrenable, una certeza que no nacía de la razón sino de la sangre. Tomé el reloj, mis llaves y salí. Conduje sin rumbo fijo, dejando que una brújula invisible, guiada por aquel pulso acelerado, me llevara. Me encontré frente a la vieja casa familiar, o lo que quedaba de ella. Hacía años que nadie vivía allí. Estaba abandonada la voracidad del tiempo y la maleza. El techo se hundía en una mueca triste, las ventanas eran cuencas vacías, y la pintura se despegaba de las paredes como piel muerta. Pero mientras me acercaba a la verja oxidada, el reloj en mi mano, que ahora sostenía con fuerza, pareció calmarse. Su pulso volvió a ser lento, profundo, casi un suspiro de alivio, como si hubiera llegado a casa. Forcé la cancela, que protestó con un quejido largo y metálico. Avancé por el sendero devorado por la hierba. Cada paso era un viaje doble. Mis pies pisaban las baldosas rotas del presente, pero mis ojos veían el jardín cuidado por la abuela, las rosas que trepaban por el porche, al abuelo sentado en su mecedora, con el humo de su cigarro dibujando espirales en el aire del atardecer. El reloj en mi mano se calentó, no con el calor de mi piel, sino con uno propio, un fuego interno que parecía avivarse con la proximidad de los recuerdos. Entré en la casa. El olor a polvo, a madera húmeda y a olvido era abrumador. La luz se filtraba en haces polvorientos a través de las tablas que cubrían las ventanas. Pero bajo el polvo, todo estaba impregnado de ecos. Al tocar el marco de la puerta de la cocina, sentí el calor de 1000 cenas familiares. En el hueco de la escalera, escuché el eco de mis propias risas infantiles. Y el reloj seguía guiándome. Su tic-tac era ahora un sonido grave y solemne. Me llevó al pequeño salón, donde apenas quedaban los despojos de algunos muebles. Me detuve en el centro de la habitación. El suelo de madera crujió bajo mis pies. El reloj en mi palma emitió un solo y nítido clic y se detuvo. El segundero quedó inmóvil, apuntando directamente al suelo, a una tabla ligeramente más oscura que las demás. El silencio que siguió fue más profundo, más ensordecedor que cualquier sonido que hubiera escuchado jamás. Era el silencio de un tiempo que había cumplido su propósito, de una voz que había terminado su frase.
Me arrodillé. El aire estaba cargado, expectante. No había miedo, solo una inmensa y sobrecogedora sensación de finalidad. El abuelo no solo me había dejado sus recuerdos, me había traído hasta aquí. Me había dado un mapa y yo por fin había llegado al lugar señalado. El tiempo se había detenido porque la historia, su historia, esperaba a que yo pasara la página. El silencio era un pozo, denso, profundo y tan absoluto que podía sentirlo presionar contra mis tímpanos. El corazón del tiempo se había detenido en mi mano, y con él el mundo entero. Mis dedos, torpes por la emoción, buscaron un borde, una grieta en la tabla que el reloj había señalado. La madera era vieja, pero sólida. Usé la llave del coche como palanca, introduciéndola con un cuidado que rayaba en lo sagrado. La tabla cedió con un gemido largo y seco, como un último suspiro contenido durante décadas. Debajo, en el hueco oscuro que olía a tierra fría y a tiempo encapsulado, descansaba una pequeña caja de madera de nogal. No era un cofre del tesoro, sino una humilde caja de cigarros, de esas que el abuelo siempre guardaba. Estaba intacta, a salvo del polvo y la humedad. La saqué con ambas manos. Pesaba más de lo que aparentaba, no en kilos, sino en gravedad, en la densidad de su propósito. La coloqué sobre el suelo polvoriento y levanté la tapa. No hubo un crujido, solo un suave siseo del aire atrapado al liberarse. Dentro no había oro ni joyas, había algo infinitamente más valioso. Había fragmentos de vidas, trofeos silenciosos de un hombre que no hablaba de sus sentimientos, sino que los atesoraba. Había una pequeña flor prensada, un edelweiss, casi traslúcido por los años. La misma flor que la abuela llevaba en el pelo el día de su boda. Había un diente de leche, diminuto y amarillento, envuelto en un trocito de tela, sin duda el primero que perdió mi padre. Había una fotografía en blanco y negro, con los bordes festoneados, de una mujer joven que no reconocí, con una mirada triste y hermosa. Y en el reverso, escrito con la caligrafía elegante del abuelo, una sola palabra: adiós. Y al fondo, doblado con una precisión meticulosa, había un trozo de papel. No era una carta, era una página arrancada de un cuaderno. Mis manos temblaban al desdoblarla. El papel era quebradizo, y las palabras, escritas con la misma tinta azul que recordaba de sus pocas notas, parecían flotar en la página. No eran muchas, solo una frase. Hay tiempos que no caben en un reloj. Se guardan en las cosas que amamos para que no mueran con nosotros. Y lo entendí todo. El latido imposible, el viaje a través de los recuerdos, la guía hasta este preciso lugar. No era una maldición ni un milagro en el sentido religioso. Era un acto de amor, el último y más grande acto de amor de un hombre silencioso. El abuelo, sabiendo que su vida se acababa, no había escrito un testamento de bienes, sino un testamento de su alma. Había guardado su verdadero tiempo no en el mecanismo de plata, sino aquí, en esta caja de ecos. El reloj no había vuelto a la vida por sí solo, había sido el amor de la abuela, aquel gesto de ponerlo en su pecho, lo que creó el puente. Y había sido mi propia sangre, mi recuerdo y mi anhelo lo que me había permitido cruzarlo. El reloj era la llave y su corazón la cerradura. Volví a colocar cada tesoro en su sitio con una delicadeza infinita. Cerré la caja y la devolví a su nido oscuro bajo el suelo. Coloqué la tabla de nuevo en su lugar. No había nada que llevarse de allí. La herencia ya estaba dentro de mí. Salí de la casa mientras el sol de la tarde teñía de naranja el cielo plomizo. El aire ya no se sentía pesado, sino lleno de una paz serena. En la palma de mi mano el reloj seguía en silencio, frío, inerte. Su trabajo había terminado. La historia había sido contada, el mensaje entregado. Ya no era un portador de tiempo, sino un simple objeto de plata, un recuerdo de metal y memoria. Lo guardé en mi bolsillo.
Su peso seguía el mismo, pero ahora se sentía diferente. Ya no era un ancla a lo imposible, sino un eslabón, una conexión tangible con el linaje de silencios y de amores que me habían precedido. El abuelo Elías no me había dejado su tiempo para que yo lo midiera, me lo había devuelto para que yo lo entendiera. Y ahora, por fin, el silencio que me rodeaba ya no era un vacío, estaba habitado por su voz.